Le dijeron que estaba comprando un montón de madera podrida con una puerta. Pero dentro de las raíces de ese antiguo tocón de árbol, Sarah Chen encontró secretos por valor de 285 millones que reescribirían la historia y silenciarían a todas las personas que se habían burlado de ella. Antes de sumergirnos en la historia, asegúrate de suscribirte, porque mañana tenemos una historia muy especial para ti que te dejará boquiabierto. La lluvia caía con fuerza sobre el parabrisas agrietado del Honda Civic de 15 años de Sarah Chen, mientras entraba en el aparcamiento de grava del Timberline Community Center. Era el tipo de lluvia de noviembre que lo empapaba todo, fría e implacable, el tipo que hacía que el noroeste del Pacífico se sintiera menos como una postal y más como una prueba de resistencia. Apagó el motor y se quedó sentada un momento, escuchando el repiqueteo de las gotas sobre el metal, con las manos aún agarradas al volante como si eso pudiera anclarla a algo sólido. A través de la ventana empañada, podía ver a la gente entrando en el centro comunitario para la subasta del condado. Leñadores con chaquetas de franela, jubilados sin nada mejor que hacer un sábado por la mañana. Unos cuantos promotores inmobiliarios con botas limpias que destacaban como un pulgar dolorido. Sarah no encajaba con ninguno de ellos, pero no tenía muchas opciones. Tenía 38 años, era viuda desde hacía 3 y apenas sobrevivía en un pueblo que llevaba agonizando desde que cerró la fábrica en 2008. Pine Haven, Washington, con una población de 2.400 habitantes y en descenso, solía ser un pueblo maderero. Solía ser el tipo de lugar donde un título de secundaria y unas manos fuertes podían construir una vida decente. Pero esos días habían quedado atrás. Las grandes empresas madereras se habían marchado. La fábrica estaba vacía, con las ventanas rotas y grafitis por todas partes en el revestimiento metálico oxidado. Ahora el pueblo sobrevivía gracias a los cupones de alimentos, los trabajos online cuando funcionaba Internet y un montón de gente que simplemente intentaba aguantar. Sarah era una de ellos. Tenía 2 hijos esperándola en casa. Emma, de 12 años, muy inteligente y enfadada con el mundo. Y Jacob, de 8 años, todavía tierno, todavía preguntando cuándo mejorarían las cosas. Tenía 3 trabajos a tiempo parcial. Reponía estanterías en la tienda de comestibles, limpiaba casas de alquiler vacacional cuando los turistas se molestaban en venir y llevaba la contabilidad de los pocos negocios que aún seguían funcionando a duras penas. Nada de eso era suficiente. Su difunto marido, David, había sido técnico forestal antes de los despidos. Amaba estas montañas, amaba los árboles, amaba la historia grabada en la corteza y el suelo. Antes de morir, un aneurisma que surgió de la nada un martes por la mañana mientras se ataba las botas. Solía hablar de comprar un terreno, solo un pedacito, algo que pudieran llamar suyo, un lugar donde los niños pudieran crecer con tierra bajo sus pies y el cielo sobre sus cabezas. Sarah le había prometido que lo intentaría. No esperaba que esa promesa la llevara hasta allí, a una subasta del condado en una mañana lluviosa, con $4,300 en su cuenta corriente que deberían haber ido a parar a la reparación de la caldera. Salió del coche y se ajustó la chaqueta. La lluvia le golpeó la cara de inmediato, fría y cortante. Caminó hacia el centro comunitario, con las botas chapoteando en el barro, y empujó las puertas dobles. En el interior, el aire olía a lana mojada y café quemado. Se habían colocado sillas plegables en filas frente a un podio improvisado. Se habían reunido unas 40 personas, la mayoría de ellas charlando en voz baja, mirándose con la sospecha que acompaña a la competencia. Sarah encontró un asiento cerca del fondo y mantuvo la cabeza gacha. El subastador, un hombre de cuello grueso llamado Bert Calloway, subió al podio y golpeó el micrófono. Muy bien, amigos, empecemos. Hoy tenemos 11 propiedades en venta. La mayoría son embargos fiscales y un par de ejecuciones hipotecarias. Ya saben cómo va esto. Sin garantías, se venden tal cual. Sarah sacó el catálogo de la subasta que había recogido en la oficina del condado a principios de semana. Había marcado con un círculo azul un lote, el 47. La descripción era escueta. Estructura residencial en 2-3 acres en Maple Ridge Road. Problemas estructurales importantes. Se vende tal cual. Puja inicial, $3,000. Había ido a verlo 2 días antes. La carretera era apenas transitable,
cubierta de zarzamoras y helechos espada. Cuando finalmente encontró la propiedad, se quedó sentada en su coche durante 10 minutos mirándola fijamente. No era una casa en realidad, era una cabaña, pero llamarla así era generoso. La estructura se había construido alrededor, o tal vez dentro, de un enorme tocón de árbol. No un tocón normal. Era enorme, fácilmente de 6 metros de diámetro, tal vez más. La madera era oscura y estaba desgastada, cubierta de musgo y líquenes. La cabaña en sí parecía como si alguien la hubiera construido con madera recuperada, metal corrugado y desesperación. Las paredes estaban combadas y el techo hundido. Una ventana estaba cubierta con madera contrachapada, pero fue el tocón lo que le llamó la atención. Se encontraba en el centro de la propiedad, como los restos de un gigante. El árbol debía de ser muy antiguo cuando lo talaron, probablemente a principios del siglo XX, cuando los leñadores aún talaban los titanes del bosque primigenio. Y alguien, por razones que Sara no podía comprender, había construido una casa alrededor de lo que quedaba. Salió del coche y se acercó. El suelo era blando, cubierto de musgo y agujas de pino. El aire olía a cedro y podredumbre. Pasó la mano por la superficie del tocón. La madera aún era sólida en algunos lugares, casi petrificada, con profundas vetas que parecían ríos en un mapa. Había una puerta de verdad en el lateral de la cabaña, donde se unía con el tocón. La pintura verde estaba desgastada y el tirador de latón se había oxidado hasta volverse negro. Probó el tirador, pero estaba cerrado con llave. Detrás de ella, alguien carraspeó. Sara se dio la vuelta y vio a un joven de pie al borde del claro, con el torso desnudo, delgado, con ojeras y una chaqueta de lona 2 tallas más grande. ¿Quiere comprarla?, le preguntó. Quizás, respondió Sara. ¿Es usted el propietario? Él negó con la cabeza. Mi abuelo lo era. Murió hace 6 meses. Solo estoy tratando de liquidar la herencia, pero los impuestos estaban tan atrasados que el condado la embargó. Me llamo Ethan Morse. Sara asintió con la cabeza. Siento lo de tu abuelo. Ethan miró más allá de ella, hacia la cabaña, con una expresión indescifrable. No lo sientas. Era un anciano extraño, obsesionado con este lugar. No lo vendía, no dejaba que nadie se acercara. Pasó 40 años aquí solo. ¿Qué hacía? Ethan se encogió de hombros. Conservando cosas, solía decir. Nunca explicó lo que eso significaba. Tenía cuadernos llenos de dibujos y notas que no entendía. Cuando intenté limpiar el lugar después de su muerte, encontré cerraduras en la mitad de las puertas, compartimentos que no podía abrir. Es como si estuviera escondiendo algo, pero nunca encontré nada que valiera la pena esconder. Sara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia. ¿Por qué construiría alrededor de un tocón de árbol? Esa es la cuestión, había dicho Ethan. No construyó alrededor, construyó dentro. El tocón es parte de los cimientos, parte de las paredes. Solía decirme que el árbol seguía vivo incluso después de ser cortado, que las raíces eran más profundas de lo que nadie sabía. Sara había vuelto a mirar el tocón. Eso es imposible. Ethan había sonreído levemente. Eso es lo que dije. Pero a veces venía aquí y juraba que podía sentir cómo respiraba la tierra. Le había dado una tarjeta de visita con su número de teléfono garabateado en el reverso. Si lo compras, buena suerte. Solo ten cuidado. Mi abuelo era brillante, pero no estaba bien de la cabeza. Sea lo que haya dejado, puede que no sea lo que esperas. Ahora, sentada en el centro comunitario, Sara pensaba en esa advertencia. El subastador pasó rápidamente por los lotes. Un dúplex embargado se vendió por 18,000. Un trozo de terreno baldío se vendió por 5. Entonces Bert gritó, «Lote 47. Muy bien. Este es un poco convencional», dijo, entrecerrando los ojos para leer sus notas. Estructura residencial, si se le puede llamar así, construida alrededor de un tocón de árbol en Maple Ridge. 3 acres. La propiedad lleva años abandonada. La puja inicial es de $3,000. Silencio. Sara miró a su alrededor. Nadie levantó la mano. Bert frunció el ceño. «Vamos, amigos. $3,000 por más de 2 acres. Es una ganga». Alguien en la primera fila se rió. «Ese lugar es una trampa mortal. Se derrumbará en cuanto sople el viento. Sería mejor quemarlo y empezar de cero». Otra voz gritó. Sara se sonrojó.
Sintió que las miradas de la sala se desplazaban hacia ella, curiosas, burlonas. Bert dijo, «¿Oigo 3,000?» Sarah levantó la mano. Un murmullo se extendió entre la multitud. Sintió que la miraban. «3,000 para la señora de atrás», dijo Bert. «¿Oigo 4?» Silencio. A la 1, a las 2. Golpeó el martillo. «Vendido por $3,000. Mientras Sarah se levantaba para rellenar los papeles, oyó los murmullos. ¿En qué está pensando? Está tirando el dinero. Ese lugar se está pudriendo por dentro. Mantuvo la cabeza gacha, firmó los formularios y entregó un cheque que vació la mayor parte de sus ahorros. Cuando salió del centro comunitario, había dejado de llover, pero el cielo seguía pesado y gris. Se sentó en su coche y se quedó mirando el recibo que tenía en las manos. Acababa de comprar un tocón de árbol con una puerta, y no tenía ni idea de si había tomado la mejor decisión de su vida o la peor. El trayecto a casa duró 20 minutos. A Sarah le temblaban las manos sobre el volante, aunque no sabía si era por los nervios o por la adrenalina. Acababa de gastar $3,000, dinero que no tenía, en una propiedad que todos los demás consideraban sin valor. La parte racional de su cerebro le gritaba que había cometido un error, pero había otra parte, más tranquila, más profunda, que le susurraba que había hecho exactamente lo que debía hacer. Cuando entró en el camino de acceso a la casa de alquiler que compartía con sus hijos, Emma ya la estaba esperando en el porche, con los brazos cruzados y el pelo oscuro recogido en una coleta desordenada. «¿Dónde estabas?», preguntó Emma cuando Sarah salió del coche. «¿En la subasta?», dijo Sarah cogiendo su bolso. Emma entrecerró los ojos. «¿Has comprado algo?». «Sí». «¿Qué?». Sarah dudó. «¿Una propiedad?». La expresión de Emma pasó de la sospecha a la incredulidad. «Has comprado una casa, mamá. Apenas podemos permitirnos este lugar. No es exactamente una casa». «Entonces, ¿qué es?». Sarah suspiró. «Es complicado. Te lo explicaré más tarde». Jacob apareció en la puerta, agarrando su figura de acción, con el rostro iluminado. «¿Tenemos una casa nueva? ¿Puedo tener mi propia habitación?». Sarah se arrodilló y lo abrazó. «Ya veremos, pequeño. Primero hay que hacer muchas reformas». Emma no se movió del porche. «¿Cuánto has gastado?». «M. Ahora no». «¿Cuánto?». Sarah se levantó y miró a su hija a los ojos. $3,000. Emma palideció. «¿Estás de broma?». «Eso es casi todo lo que tenemos ahorrado». «Lo sé. Necesitamos ese dinero para la caldera, para el coche, para cualquier cosa menos para una propiedad cualquiera». «Lo sé», repitió Sarah con voz más firme. «Pero también sé que tu padre quería que tuviéramos algo propio. Quería que tuviéramos un lugar que fuera nuestro». Emma apretó la mandíbula. «Papá ya no está, mamá. Hace 3 años que se fue. No puedes seguir tomando decisiones basadas en lo que él quería». Las palabras sonaron como una bofetada. Sarah respiró hondo. «Entrad, las dos. Yo prepararé la cena». Emma se dio la vuelta y entró furiosa en la casa. Jacob miró a ambos, confundido, y luego siguió a su hermana. Sarah se quedó sola en el porche, mirando el cielo nublado. Sentía el peso de la decisión presionando sobre sus hombros. Quizás Emma tenía razón. Quizás estaba persiguiendo un fantasma, pero no podía quitarse de la cabeza la imagen de aquel tocón de árbol, la sensación que le había producido al tocarlo, sólido, antiguo y expectante. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Sarah se sentó a la mesa de la cocina con su portátil abierto. Había estado buscando información sobre la propiedad, sobre el árbol, sobre cualquier cosa que pudiera explicar por qué alguien construiría una casa alrededor de un tocón. Encontró registros históricos de la Pine Haven Logging Company que se remontaban a 1912. La zona alrededor de Maple Ridge había sido muy explotada durante esa época. Los viejos abetos de Douglas, algunos de más de 800 años, habían sido talados y enviados a aserraderos a lo largo de la costa. Los tocones eran tan grandes que los leñadores solían posar encima de ellos para hacerse fotos. 10 hombres de pie, hombro, con espacio de sobra. Sarah hizo clic en las imágenes digitalizadas. Fotos en blanco y negro de hombres con hachas y sierras de corte transversal de pie junto a árboles tan enormes que parecían atrezo de una película de fantasía. Entonces encontró algo que la hizo detenerse. Una fotografía de 1913. Un grupo de leñadores de pie alrededor de un tocón. La leyenda decía, el árbol abuelo, Maple Ridge, edad estimada, 850 años.
diámetro 22 pies. Sarah amplió la imagen. El tocón de la foto le resultaba familiar. La veta, la forma en que la madera parecía girar en espiral hacia adentro. Era el mismo tocón. Su propiedad se encontraba sobre los restos de un árbol que había estado vivo durante casi 9 siglos. Se recostó en su silla, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Por qué alguien construiría una casa a su alrededor? ¿Qué había estado preservando el abuelo de Ethan? A la mañana siguiente, Sarah llamó a Ethan Morse. Él respondió al tercer tono, con voz somnolienta. Hola, soy Sarah Chen. Nos conocimos en la propiedad hace unos días. Ah, claro. ¿La compraste? Sí. Hubo una pausa. Enhorabuena, supongo. Necesito preguntarte algo, dijo Sarah. Tu abuelo, ¿alguna vez habló del árbol, de por qué eligió ese lugar? Tan suspiró todo el tiempo. Estaba obsesionado con él. Decía que el árbol era sagrado. Decía que había sido un punto de referencia para los indígenas mucho antes de que llegaran los colonos. Creía que seguía teniendo poder incluso después de ser talado. ¿Poder? Son sus palabras, no las mías. Solía decir que las raíces eran tan profundas que tocaban algo más antiguo que la propia tierra. Sinceramente, pensaba que se estaba volviendo loco. Sarah se quedó mirando la fotografía en su pantalla. ¿Dejó algún registro? ¿Diario? ¿Mapa? ¿Algo? Cajas y cajas, pero la mayor parte era incomprensible. Dibujos de sistemas radiculares, notas sobre la composición del suelo, bocetos de cámaras subterráneas. No le encontraba sentido. ¿Todavía los tienes? Si quieres, puedo pasártelos, por favor. 2 horas más tarde, Ethan apareció en la puerta de Sarah con una caja de cartón. Dentro había cuadernos encuadernados en cuero, mapas doblados y pilas de papeles amarillentos sujetos con gomas elásticas. Esto es aproximadamente la mitad de lo que encontré, dijo Ethan. El resto está guardado. Si averiguas qué significa algo, avísame. Me encantaría entender lo que pensaba el anciano. Sarah le dio las gracias y llevó la caja dentro. Pasó el resto de la tarde revisándola. Los cuadernos estaban llenos de una meticulosa caligrafía, diagramas del tocón del árbol, medidas, cálculos, notas sobre técnicas de conservación, referencias al folclore indígena y dispersa por todas partes, una frase que se repetía una y otra vez. El corazón del bosque recuerda. Sarah no sabía qué significaba, pero algo en ella le ponía la piel de gallina. El sábado siguiente, Sarah condujo hasta la propiedad con los 2 niños. Emma había protestado, pero Sarah insistió. Si iba a ser suyo, tenían que verlo. El camino estaba tan accidentado como lo recordaba. Las ramas arañaban los laterales del coche. Cuando finalmente llegaron al claro, los 2 niños se quedaron en silencio. Eso es, dijo Emma con tono seco. Eso es, respondió Sarah. Jacob pegó la cara a la ventanilla. Parece una casa de hadas. Emma le lanzó una mirada. Parece que se va a caer. Sarah aparcó y salió del coche. El aire era fresco y olía a lluvia y tierra. Caminó hacia la cabaña, con los niños siguiéndola. De cerca, la estructura parecía aún más frágil. El techo de metal estaba cubierto de óxido. Las paredes de madera estaban deformadas, pero el tocón era magnífico. Jacob extendió la mano y lo tocó. «Está caliente», frunció el ceño Sarah. «¿Qué?» «La madera. Se nota caliente». Ella puso la mano sobre el tocón. Tenía razón. A pesar del aire frío, la superficie parecía casi viva, irradiando un calor tenue. Emma puso los ojos en blanco. Es solo el sol, pero no había sol. El cielo estaba nublado. Sarah sacó la llave de su bolsillo, la que le había dado el condado con la escritura. Abrió la puerta y la empujó para abrirla. El interior estaba en penumbra, iluminado solo por la luz gris que se filtraba a través de las grietas de las paredes. El suelo era irregular, hecho de tablones de madera tosca. El aire olía a cedro y a algo más, algo terroso y antiguo. Y en el centro de la única habitación que dominaba el espacio, estaba el tocón del árbol. Se elevaba del suelo como un pilar, con la cabaña construida a su alrededor. Las paredes se unían al tocón en ángulos extraños, como si la estructura hubiera crecido en lugar de haber sido construida. Jacob se acercó y puso ambas manos sobre la madera. «Está zumbando». Sarah se acercó. «¿Qué?» «Escucha». Puso la oreja contra el tocón y lo oyó. Una vibración baja, casi imperceptible, como un latido en las profundidades de la tierra. Emma se quedó en la puerta, con los brazos cruzados. «Este lugar da miedo. ¿Podemos irnos?»
Pero Sarah no podía moverse. Estaba mirando al suelo, a la junta donde las tablas se unían con la base del tocón. Había un hueco. Se arrodilló y pasó los dedos por el borde. Las tablas del suelo no estaban clavadas allí. Descansaban sobre algo, un marco, una trampilla. Su pulso se aceleró. Miró el tocón y observó cómo las vetas se enroscaban hacia adentro. Y, de repente, las palabras del abuelo de Ethan cobraron sentido. No solo había construido alrededor del árbol, había construido sobre algo que había debajo. Las manos de Sarah temblaban mientras levantaba el borde de la tabla del suelo. Se levantó fácilmente, como si hubiera sido diseñada para ello. Debajo había oscuridad, olor a tierra y el débil sonido de ese zumbido, ahora más fuerte, que subía desde abajo. La voz de Emma rompió el silencio. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» Sarah miró a su hija y luego a Jacob, que miraba con los ojos muy abiertos el hueco en el suelo. «Creo», dijo Sarah lentamente, «que acabo de encontrar lo que realmente se supone que debemos ver. Y en algún lugar profundo, bajo las raíces de aquel árbol centenario, algo esperaba ser descubierto». Sarah miró fijamente la oscuridad bajo las tablas del suelo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El hueco era estrecho, de unos 45 centímetros de ancho, pero bastaba para revelar que no se trataba solo de un espacio para arrastrarse. Era intencionado. Los bordes de la abertura eran demasiado limpios, demasiado precisos. Alguien había construido esto con un propósito. «Mamá, ¿en serio? ¿Qué es eso?», preguntó Emma con voz menos aguda, sustituida por algo que casi parecía curiosidad. Sarah se sentó sobre los talones. «Aún no lo sé, pero creo que necesitamos una linterna». Jacob ya estaba corriendo hacia el coche. El chico podía moverse rápido cuando quería. Sarah oyó cómo se abría el maletero y luego sus pasos crujiendo de vuelta por el claro. Apareció en la puerta, ligeramente sin aliento, sosteniendo la linterna de alta potencia que guardaban para emergencias. «Toma, mamá». Sarah la cogió y la encendió. El haz de luz atravesó la oscuridad, revelando unos escalones de madera, empinados y estrechos, que descendían hacia la tierra. Las escaleras habían sido talladas directamente en el sistema radicular del tocón del árbol, siguiendo la curva y los giros naturales de la madera antigua. «No puede ser», susurró Emma, acercándose a pesar de sí misma. «¿Son escaleras?» «Sí», susurró Sarah. «Lo son». Se inclinó hacia adelante, iluminando más profundamente. La escalera descendía en espiral, desapareciendo en las sombras que el haz de luz no alcanzaba. Las paredes a ambos lados no eran de tierra ni de hormigón. Eran raíces, raíces enormes, algunas tan gruesas como el torso de Sarah, entrelazadas como las costillas de una gran bestia. «Voy a bajar», dijo Sarah. «¿Estás loca?» Emma la agarró del brazo. «Mamá, no sabes lo que hay ahí abajo. Podría ser inestable. Podría estar lleno de moho negro, o gas venenoso, o no sé, cadáveres». Sarah miró a su hija. «Entonces quédate aquí arriba con Jacob». «Yo también voy», dijo Jacob inmediatamente. «No, no lo harás», dijeron Sarah y Emma al unísono. Sarah se levantó y se sacudió el polvo de los vaqueros. «Emma, necesito que te quedes aquí con tu hermano. Si no vuelvo en 15 minutos, llama al 911. «De acuerdo». Emma se había puesto pálida. «Es una idea terrible». «Probablemente», admitió Sarah. «Pero no he gastado $3,000 para dar marcha atrás ahora». Metió las piernas en la abertura y encontró el primer escalón con el pie. Era firme. La madera era lisa, desgastada por el uso o por el tiempo. No sabía decir cuál de las dos cosas. Bajó lentamente, con una mano agarrada a la linterna y la otra apoyada en las paredes de raíces para mantener el equilibrio. El aire se enfrió a medida que descendía. El olor a tierra se intensificó, rico y húmedo, mezclado con algo más. Cedro, tal vez, o incienso. El zumbido que había oído antes era más fuerte aquí, resonando a través de la madera bajo sus dedos. Después de lo que parecieron 20 escalones, la escalera se abrió a una cámara. Sarah se detuvo en el último escalón y barrió con la linterna todo el espacio. Se le cortó la respiración. La habitación era más o menos circular, de unos 6 metros de diámetro. El techo era una cúpula de raíces entrelazadas, tan apretadas que formaban un dosel sólido. El suelo era de tierra compacta, y en el centro de la cámara se alzaba lo que quedaba de la raíz principal del árbol, un enorme pilar de madera que descendía más profundamente en el suelo.
desapareciendo en la oscuridad. Pero no era la raíz lo que hacía temblar las manos de Sarah, era lo que la rodeaba. Las paredes de la cámara estaban cubiertas de estantes, y en esos estantes había objetos, docenas de ellos, quizás cientos, vitrinas de cristal que contenían lo que parecían plantas preservadas, cajas de madera con cierres de latón, recipientes de piedra tallados con símbolos que Sarah no reconocía, y a lo largo de una pared, una serie de marcos, documentos protegidos tras un cristal. Sarah entró en la sala, sus pasos silenciosos sobre el suelo de tierra. Se acercó a la estantería más cercana y se inclinó para examinar una vitrina. Dentro había un espécimen de planta, delicado y perfectamente conservado, con las hojas aún verdes a pesar de lo que debían de ser décadas de almacenamiento. La etiqueta debajo decía, Calipo bulbosa, Maple Ridge, 1976. Último avistamiento confirmado en la región. Pasó a la siguiente vitrina. Otra planta, esta con pequeñas flores moradas. La etiqueta Dodacon poeticum, recolectada en 1982, que se creía extinta en el estado de Washington desde 1965. La mente de Sarah se aceleró. No se trataba de plantas cualquiera. Eran especies raras, posiblemente extintas, y alguien las había conservado aquí, en esta cámara subterránea escondida bajo un tocón de árbol. Se desplazó a lo largo de la pared, leyendo una etiqueta tras otra. Cada una documentaba una planta, una fecha, una ubicación. Algunas se remontaban a la década de 1960, otras eran más recientes, de los últimos 10 años. Luego llegó a los documentos. El primer marco contenía un mapa dibujado a mano en lo que parecía piel de animal. Mostraba la zona de Maple Ridge, pero la topografía era diferente. Ríos que ya no existían, bosques que habían sido talados décadas atrás, y dispersos por el mapa, símbolos, círculos, espirales y formas que le recordaban a Sarah las obras de arte indígenas que había visto en los museos. Debajo del mapa había una anotación con tinta descolorida. Límites originales, Pueblo Stillwater, lugares sagrados precolombinos marcados. El pulso de Sarah se aceleró. Pasó al siguiente marco. Este contenía una fotografía en blanco y negro, fechada en 1913. Mostraba a un grupo de hombres con ropa de trabajo de pie, junto a un enorme tocón de árbol. Pero, a diferencia de las fotos de tala que Sarah había encontrado en Internet, esta imagen había sido tomada desde un ángulo diferente. Al fondo, parcialmente ocultas por las sombras, había varias figuras con ropa tradicional indígena. No posaban, observaban. La leyenda decía, última cosecha, árbol abuelo, testigos presentes. Sarah sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Se volvió para examinar las cajas de madera de los estantes inferiores. Abrió la primera con cuidado. Dentro, envueltas en terciopelo, había puntas de flecha. Había docenas de ellas, cada una cuidadosamente etiquetada con una ubicación y una fecha. Algunas eran de obsidiana, negras y vidriosas. Otras estaban hechas de cuarzo blanco o jaspe rojo. La siguiente caja contenía abalorios, intrincados diseños en azul y blanco, y rojo cosidos sobre lo que parecía piel de ciervo. La artesanía era extraordinaria. Sarah abrió una caja tras otra, herramientas de hueso tallado, morteros de piedra, cestas tejidas tan finamente que aún podían contener agua. Cada objeto estaba impecable, conservado con evidente cuidado y reverencia. No se trataba de una colección, era un archivo, un depósito de historia que había permanecido oculto al mundo. ¿Pero por qué? Sarah volvió al centro de la cámara y miró hacia arriba, a la enorme raíz principal. Se fijó en algo que se le había pasado por alto antes. A unos 2 metros del suelo había un texto tallado en la madera. Se acercó y lo iluminó directamente con su linterna. Las palabras estaban grabadas profundamente, las letras eran precisas. Lo que se ha tomado debe protegerse hasta que pueda ser devuelto. El corazón del bosque lo recuerda. Debajo de nosotros yace la verdad. Debajo de nosotros. Sarah miró hacia el suelo de tierra. Caminó lentamente alrededor de la raíz principal, estudiando el suelo. En el lado más alejado, frente a la escalera, lo encontró. Otra junta, otra abertura. Esta estaba cubierta con un panel de madera. Le temblaban las manos mientras se arrodillaba junto a ella. El panel tenía un anillo de latón en el centro. Lo agarró y tiró. El panel se levantó fácilmente,
revelando una escalera que descendía hacia una oscuridad más profunda. Mamá. La voz de Emma resonó desde arriba, distante y preocupada. Llevas ahí abajo 16 minutos. Estoy a punto de llamar. Estoy bien. Sarah respondió. Su voz sonaba extraña en el espacio cerrado. Solo un poco más. Mamá, vuelve arriba. Sarah sabía que debía hacerle caso. Sabía que era una imprudencia, pero algo la empujaba, algo más fuerte que el miedo o el sentido común. Pensó en David, en su amor por estos bosques, en su creencia de que la tierra guardaba historias que merecían ser protegidas. Empezó a bajar por la escalera. El descenso era más corto, tal vez 3 metros. Cuando sus botas tocaron tierra firme, se encontró en una cámara más pequeña, claramente natural. Las paredes eran de piedra rugosa, reluciente por la humedad. El techo era tan bajo que tuvo que agacharse, y en el centro de este espacio, sobre una plataforma de piedra, había una caja de metal. Era grande, del tamaño de un baúl, hecha de lo que parecía latón o bronce, desgastada por el paso del tiempo. La superficie estaba cubierta de grabados, intrincados patrones que parecían contar una historia. Sarah los recorrió con los dedos. Animales, árboles, figuras humanas, símbolos celestiales. Había una cerradura, pero estaba abierta. Sarah tenía la boca seca. Le temblaban las manos mientras levantaba la tapa. Dentro había más documentos, pero estos eran diferentes. Papeles de aspecto oficial, documentos legales, escrituras, estudios y contratos. Sarah sacó el primero con cuidado. Era una concesión de tierras fechada en 1864 y firmada por el gobernador territorial de Washington. Concedía 10,000 acres a lo largo del río Stillwater al gobierno federal con el fin de establecer una reserva para los pueblos indígenas de la región. Sarah frunció el ceño. Nunca había oído hablar de una reserva en el río Stillwater. Las tierras tribales más cercanas estaban a 50 millas al norte. Siguió leyendo. Según el documento, la tierra había sido reservada a perpetuidad, para no ser vendida ni urbanizada jamás. Pero había una nota en el margen, añadida posteriormente con otra tinta. Acuerdo anulado por la Orden Ejecutiva 729 de marzo de 1881. Tierras abiertas para asentamiento y uso comercial. Sarah dejó ese documento a un lado y cogió el siguiente. Un mapa topográfico de 1882 que mostraba la región del río Stillwater, dividida en parcelas para su venta a empresas madereras y ferroviarias. Los límites de la reserva habían sido borrados. El siguiente documento era una carta manuscrita en papel con membrete oficial del Departamento del Interior, fechada en abril de 1881. Estaba dirigida al jefe Joseph Standing Bear, de la tribu Stillwater. El lenguaje era formal, frío. Informaba al jefe de que el gobierno recuperaba las tierras de la reserva debido a la necesaria reasignación de recursos en beneficio del progreso nacional. Se daba a la población un plazo de 30 días para reubicarse. Sarah se sintió mal. Siguió leyendo carta tras carta, todas documentando la misma historia. Promesas hechas y incumplidas, tierras robadas mediante argucias burocráticas, todo un pueblo desplazado, su historia borrada. Y en el fondo del baúl encontró fotografías modernas, impresiones en color de los años 70 y 80. Mostraban a un anciano blanco, delgado y curtido, con ojos intensos detrás de unas gafas de montura metálica. En algunas fotos estaba de pie junto al tocón de un árbol. En otras, estrechaba la mano a ancianos indígenas, con rostros solemnes. Una fotografía mostraba al hombre dentro de esta misma sala, rodeado de los artefactos y documentos. En el reverso, escrito con tinta azul descolorida, Walter Morse con miembros del Consejo de Stillwater, 1977. Acuerdo alcanzado. Los objetos se conservarán en custodia hasta que sea posible su devolución legal. Walter Morse, abuelo de Ethan. Sarah se sentó sobre los talones, tratando de procesar lo que estaba viendo. Walter Morse no había sido un viejo loco que acumulaba artefactos. Había sido un custodio, un guardián de la historia robada, que la había mantenido a salvo hasta que pudiera ser devuelta a sus legítimos propietarios. Pero ¿por qué ocultarla? ¿Por qué no entregarlo todo al Consejo Tribal? Encontró la respuesta en el último documento del baúl, un dictamen jurídico de 1979 redactado por un abogado de Seattle. El memorándum explicaba que, aunque la justificación moral para devolver los artefactos y documentos era clara, la situación legal era complicada.
Los objetos habían sido adquiridos por diversos medios a lo largo de décadas, algunos a través de permisos arqueológicos legítimos, otros a través de ventas privadas o donaciones. Entregarlos sin más podría dar lugar a impugnaciones legales por parte de museos, coleccionistas o el gobierno federal. Los artefactos podrían ser confiscados, dispersados o perdidos para siempre. La recomendación del abogado era mantener la posesión hasta que se establecieran las vías legales. Mantener registros detallados, esperar el momento adecuado, el marco legal adecuado, el defensor adecuado. Walter Morse había estado esperando durante 60 años y ahora, de alguna manera, esa responsabilidad había recaído en Sarah. Cerró el baúl con cuidado y se sentó en la oscuridad, con la mente dando vueltas. Por encima de ella, a través de las capas de tierra, raíces y madera, podía oír a Emma llamándola, con preocupación en su voz. Sarah se levantó y volvió a subir por la escalera. Salió a la cámara principal y echó un último vistazo a su alrededor. Todo esto, las plantas conservadas, los artefactos, los documentos, representaban algo más que un simple valor histórico. Eran pruebas, pruebas de lo que se había llevado, de lo que se había perdido, de lo que había que corregir. Subió las escaleras hasta la cabaña, con las piernas temblorosas por la adrenalina y el peso del descubrimiento. Emma y Jacob esperaban arriba. Ambos parecían preocupados y molestos a partes iguales. 17 minutos, dijo Emma. Has estado ahí abajo durante 17 minutos. Lo sé, lo siento. Sarah salió por la abertura y se sentó en el suelo, tratando de recuperar el aliento. ¿Qué hay ahí abajo?, preguntó Jacob con los ojos muy abiertos. Sarah miró a sus hijos, a sus caras expectantes, y supo que no podía explicarlo todo. Todavía no. No hasta que ella misma lo entendiera. Historia, dijo finalmente. Mucha historia. Emma cruzó los brazos. Eso es todo lo que vas a decir por ahora. Mamá, por favor, necesito tiempo para pensar. Condujeron a casa en silencio. La mente de Sarah era un caos de pensamientos y preguntas, y el peso de una responsabilidad imposible. No dejaba de ver esos documentos, esas fotografías, las palabras talladas. Lo que se había llevado debía protegerse hasta que pudiera devolverse. Esa noche, después de acostar a los niños, Sarah se sentó a la mesa de la cocina con su ordenador portátil y buscó información sobre la tribu Stillwater. Lo que encontró le rompió el corazón. El pueblo Stillwater había sido un pequeño grupo, tal vez 300 personas, que había vivido a lo largo del río Stillwater y sus afluentes durante miles de años. Eran conocidos por su cestería, sus técnicas de pesca del salmón y su profunda conexión con los bosques antiguos. En 1864 se les prometió una reserva. En 1881, esa promesa se rompió. La gente se dispersó, obligada a trasladarse a otras reservas o a asimilarse a las comunidades blancas. Su lengua casi se perdió y sus prácticas culturales fueron suprimidas. A mediados del siglo XX, la banda Stillwater ya no era reconocida como una tribu distinta. Habían sido absorbidos por naciones tribales más grandes y su identidad específica había sido borrada de los registros oficiales. Pero no habían desaparecido. Sarah encontró una página web del Stillwater Heritage Council, una pequeña organización que trabajaba para preservar lo que quedaba de su cultura y buscaba el reconocimiento federal. La página incluía un número de teléfono y una dirección de correo electrónico de la directora del consejo, una mujer llamada Margaret West. Lo que sucederá a continuación dará un vuelco a todo lo que Sarah creía saber. Revelará una verdad que ha permanecido oculta durante más de un siglo y nos recordará por qué, a veces, las voces más silenciosas son las que cuentan las historias más poderosas. Manténganse al tanto para ver qué sucede a continuación. Si les gusta la historia, denle a me gusta, compártanla y suscríbanse para ver más. Sarah se quedó mirando la información de contacto durante un largo rato. Su dedo se cernía sobre el ratón. Era el momento en el que tenía que decidir, mantener el secreto o compartirlo con las personas que realmente merecen saberlo. Pensó en Walter Morse, que había pasado décadas custodiando estos artefactos en soledad, esperando el momento adecuado. Pensó en los indígenas que aparecían al fondo de aquella fotografía, viendo cómo talaban su árbol sagrado. Pensó en las airadas palabras de Emma. No puedes seguir tomando decisiones basadas en lo que él quería. Pero tal vez no se trataba de lo que David quería.
Tal vez se trataba de lo que era correcto. Sarah hizo clic en la dirección de correo electrónico y comenzó a escribir. Estimada señorita West, mi nombre es Sarah Chen. Recientemente compré una propiedad en Maple Ridge Road que perteneció a Walter Morse. He descubierto algo debajo de la estructura que creo que puede ser de gran importancia para el Consejo del Patrimonio de Stillwater. Me gustaría mucho hablar con usted lo antes posible. Incluyó su número de teléfono y pulsó enviar antes de poder echarse atrás. La respuesta llegó 3 horas más tarde, bien pasada la medianoche. Sarah no había podido dormir, tumbada en la cama, mirando al techo, cuando su teléfono vibró. El correo electrónico era breve. Señorita Chen, ¿puedo reunirme con usted mañana a las 2 de la tarde? Por favor, dígame que la colección de Walter todavía existe. Llevamos buscándola desde que él murió. Sarah respondió. Existe, toda ella. Esa noche no durmió. Al día siguiente, Sarah pidió a un vecino que cuidara de Jacob y convenció a Emma para que la acompañara a la propiedad. Necesito que veas esto, le dijo a su hija. Necesito que entiendas por qué compré este lugar. Llegaron a Maple Ridge a la 1:30. Sarah había traído linternas mejores, un cuaderno y una cámara. Ella y Emma bajaron juntas a la cámara de raíces y Sarah observó el rostro de su hija mientras ésta contemplaba las estanterías, los artefactos, los documentos. Emma permaneció en silencio durante un largo rato. Luego susurró, «Lenguaje sagrado», dijo Sarah automáticamente. «Mamá, ¿entiendes lo que es esto?» «Creo que sí. Es como material de museo. Es importante». Sarah asintió. «Lo sé». Subieron justo cuando un coche entraba en el claro. El corazón de Sarah se aceleró al salir. Una mujer salió de un Subaru polvoriento, probablemente de unos 60 años, con largo cabello gris plateado y ojos agudos e inteligentes. Llevaba vaqueros, botas de montaña y una chaqueta vaquera con ribetes de cuentas. «Sarah Chen», preguntó. «Soy yo, Margaret West». La mujer asintió y le tendió la mano. Su apretón fue firme. «Gracias por ponerse en contacto conmigo. Llevo 6 meses intentando localizar la colección de Walter. ¿Sabías de su existencia?» Lo sabía. Walter y mi abuela trabajaron juntos durante años. Ella era una de las ancianas de Stillwater con las que colaboraba. Antes de morir, me contó que existía la colección, que Walter la guardaba a buen recaudo hasta que cambiara la situación legal. Pero después de su muerte, su nieto no encontró nada. Pensamos que quizá Walter la había donado a algún sitio o que se había perdido. Sarah señaló hacia la cabaña. «Está aquí. Toda. ¿Quiere verla?» A Margaret se le llenaron los ojos de lágrimas. «Por favor». Sarah la llevó dentro y bajó a la cámara. Se apartó y dejó que Margaret explorara, observando cómo la anciana se movía de estante en estante, con los dedos temblorosos al tocar las vitrinas, las cajas de madera y los documentos enmarcados. Margaret se detuvo frente a los abalorios y se derrumbó por completo. Apretó la mano contra el cristal y lloró, con los hombros temblando. Emma miró a Sarah, insegura. Sarah se adelantó y puso una mano sobre el hombro de Margaret. «Lo siento», dijo Margaret, secándose los ojos. «Es solo este trabajo de abalorios. Lo hizo mi tatarabuela. He visto fotografías de ella llevándolo puesto. Pensábamos que se había perdido cuando se vio obligada a abandonar las tierras de Stillwater». Sarah sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Me alegro mucho de que esté aquí». Margaret pasó 2 horas en la cámara examinándolo todo, tomando fotografías y tomando notas. Cuando finalmente subieron a la cabaña, el sol estaba bajo en el cielo, pintando todo de oro. «Señorita Chen», dijo Margaret, «no tiene ni idea de lo que ha encontrado. Estos documentos prueban nuestro derecho sobre las tierras de Stillwater. Demuestran que el gobierno federal violó sus propios tratados. Esto podría cambiarlo todo para nuestro pueblo». Sarah asintió. «Por eso quería que supieras que esto no me pertenece». Margaret la miró durante un largo rato. «Legalmente sí. Tú eres la propietaria. Legalmente, tal vez, pero no moralmente. Hay formas de transferir la propiedad. Podríamos crear un fideicomiso, una fundación, pero estas cosas llevan tiempo y requieren recursos. El Consejo del Patrimonio funciona con un presupuesto muy reducido. No tenemos los medios para conservar o estudiar todo esto adecuadamente». Sarah pensó en su cuenta bancaria vacía, en su caldera estropeada, en el alquiler que debía pagar en 2 semanas. «Yo tampoco tengo recursos». «No», dijo Margaret lentamente, «pero tú tienes algo más importante. Tienes la custodia y tienes que decidir qué hacer con ella». Esa noche,
Después de que Margaret se marchara con la promesa de volver con otros miembros del consejo, Sarah se sentó en el porche de la cabaña con Emma. El bosque que las rodeaba estaba lleno de sonidos vespertinos, pájaros posándose en los árboles, el viento moviéndose entre las ramas, el lejano murmullo del agua sobre las piedras. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Emma. «Aún no lo sé», admitió Sarah, «pero sé que no puedo simplemente marcharme». Emma se quedó callada un momento. Luego dijo, «Siento haberte gritado por comprar este lugar. No te equivocaste al tener miedo. Estaba corriendo un riesgo». «Sí, pero era un buen riesgo. A papá le habría encantado esto. Habría dicho que tenías que encontrarlo». A Sarah se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Tú crees?». Emma asintió. «Siempre decía que el bosque recuerda. Nunca supe a qué se refería. Pero quizás sea esto. Quizás sea a esto a lo que se refería». Se quedaron sentadas en silencio mientras el sol se ponía detrás de los árboles. En ese momento, Sarah se sintió más cerca de David que en los últimos 3 años. Casi podía oír su voz, firme y segura. «Esto es importante. Vale la pena luchar por ello». No sabía cómo iba a proteger este lugar, cómo iba a ayudar a devolver estos artefactos a sus legítimos propietarios, cómo iba a compaginar esta enorme responsabilidad con alimentar a sus hijos y pagar las facturas. Pero sabía que lo iba a intentar porque algunas cosas eran más importantes que la supervivencia. Algunas cosas tenían que ver con la justicia, con la verdad, con honrar el pasado para que pudiera sanar el futuro. Y Sarah Chen, una mecánica viuda de un pueblo maderero en decadencia, acababa de convertirse en la guardiana de un secreto que podía cambiarlo todo. Solo tenía que averiguar cómo hacerlo correcto. La semana después de la visita de Margaret West, Sarah no podía dejar de pensar en la cámara bajo el tocón del árbol. Iba a trabajar a la tienda de comestibles, reponía los estantes con sopa enlatada y salsa para pasta, y se encontraba mentalmente catalogando los artefactos que había visto. Vitrinas con plantas extintas, abalorios que sus manos habían tocado, documentos que podían reescribir la historia. El peso de todo ello la oprimía constantemente, una responsabilidad que no había pedido, pero que no podía ignorar. El jueves por la tarde, recibió una llamada de Margaret. «Sarah, he hablado con los ancianos del Consejo del Patrimonio. Quieren reunirse contigo, todos ellos. ¿Estarías disponible este sábado?». Sarah sintió un nudo en el estómago. ¿De cuántas personas estamos hablando? 7 miembros del consejo, además de mí y posiblemente un especialista en preservación cultural de la universidad. Tenemos que documentarlo todo adecuadamente, comprender el alcance total de lo que Walter conservó. «De acuerdo», dijo Sarah, tratando de mantener la voz firme. «El sábado me viene bien». Después de colgar, Emma levantó la vista de sus deberes. «¿De qué se trata?». «El Consejo del Patrimonio de Stillwater quiere venir a ver la colección». Emma abrió mucho los ojos. «¿Oficialmente?». «Sí, oficialmente. Mamá, eso es muy importante». Sarah asintió, pero su mente ya estaba pensando en la logística. La cabaña apenas se mantenía en pie. El suelo era inestable en algunos lugares. No había electricidad, ni calefacción, ni baño. ¿Cómo iba a recibir a un grupo de personas, algunas de ellas mayores, en una estructura que podría derrumbarse si se juntaban demasiadas personas en un mismo lugar? Pasó el viernes limpiando la propiedad. Despejó la maleza del camino que conducía a la cabaña, barrió los escombros del suelo y abrió las ventanas para ventilar el olor a humedad. Jacob ayudó recogiendo las ramas caídas y apilándolas ordenadamente. Emma, sorprendentemente, pasó 2 horas fregando el exterior de la cabaña con un cepillo de alambre y un cubo de agua jabonosa. «Sigue siendo fea», dijo Emma, dando un paso atrás para evaluar su trabajo. «Pero al menos es una fealdad limpia». Sarah sonrió. «Es todo lo que podemos pedir». El sábado amaneció frío y soleado. Sarah llegó temprano a la propiedad, con los nervios a flor de piel. Había traído sillas plegables prestadas por el centro comunitario, termos con café y una caja de galletas compradas en la tienda, que realmente no podía permitirse, pero que compró de todos modos porque le parecía mal llegar con las manos vacías. El primer coche llegó a las 9:30. Margaret salió, seguida de un anciano que se movía lentamente con un bastón de madera tallada. Tenía el rostro profundamente arrugado y el largo cabello blanco trenzado a la espalda. «Sarah, este es Robert Clearwater. Es el miembro más anciano de nuestro consejo». Sarah le tendió la mano. Robert la tomó con delicadeza, con un apretón sorprendentemente fuerte.
Sus ojos eran oscuros y sabios, el tipo de ojos que habían visto demasiadas pérdidas, y aún así habían decidido seguir mirando hacia adelante. Gracias por invitarnos a este lugar, dijo Robert. Su voz era tranquila, pero tenía peso. Mi abuela nació cerca de aquí, antes de que la gente se viera obligada a marcharse. Habló del árbol abuelo hasta el día de su muerte. Sarah sintió un nudo en la garganta. Es un honor que hayas venido. Llegaron más coches. A las 10:00, 9 personas se encontraban en el claro alrededor de la cabaña. Algunas eran ancianas, otras de mediana edad. Una era una mujer joven, probablemente de unos 20 años, que se presentó como la doctora Lisa Redfee, antropóloga especializada en la preservación de la cultura indígena. Margaret reunió a todos en círculo. Antes de entrar, creo que es importante reconocer dónde estamos. Esta tierra fue robada a nuestros antepasados. El árbol que una vez se alzaba aquí era sagrado para nuestro pueblo. Lo que Sarah ha encontrado debajo de este lugar es parte de nuestro patrimonio, parte de lo que nos fue arrebatado. Hoy estamos aquí para ser testigos, para recordar y para comenzar el proceso de restauración. Varias personas murmuraron su acuerdo. Robert recitó una oración en un idioma que Sarah no entendía, con palabras rítmicas y antiguas. Cuando terminó, el grupo permaneció en silencio durante un momento, con el peso de la historia envolviéndolos como la niebla matinal. Entonces Sarah los condujo al interior. Los llevó en grupos de 3, para no abarrotar la estrecha escalera. Cada persona que descendía salía con lágrimas en los ojos o con un silencio atónito en el rostro. La doctora Red Feather tomó numerosas fotografías y notas. Sus manos temblaban mientras documentaba cada artefacto. Cuando Robert Clearwater finalmente bajó, apoyado por Margaret y otro miembro del consejo, se quedó de pie en el centro de la cámara durante un largo rato, sin decir nada. Luego caminó lentamente hacia la pared donde se exhibían los abalorios. Puso la mano sobre el cristal y habló en el mismo idioma que Sarah había oído antes. Su voz se quebró por la emoción. Margaret tradujo en voz baja. Él dice, «Abuela, te hemos encontrado y te llevamos a casa». Sarah tuvo que apartar la mirada y contener las lágrimas. La visita duró 4 horas. Cuando todos hubieron visto la colección y regresaron a la superficie, el sol estaba alto y hacía frío. Se reunieron en el claro, algunos sentados en las sillas plegables que Sarah había traído, otros de pie en pequeños grupos hablando en voz baja. Margaret pidió la atención de todos. Creo que todos estamos de acuerdo en que lo que Walter Morris conservó aquí es extraordinario. Estos artefactos, estos documentos, representan nuestra historia, nuestra cultura, nuestro derecho a estas tierras. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos a continuación? El doctor Red Feather tomó la palabra. Desde un punto de vista académico, esta colección debe catalogarse, conservarse y estudiarse adecuadamente. Algunos de esos especímenes vegetales son especies que se creían extintas. Los documentos podrían tener importantes implicaciones legales. No se trata solo del patrimonio tribal, es historia regional, historia medioambiental. Es importante. Una mujer mayor llamada Claire Whitehorse levantó la mano. Pero, ¿dónde lo guardamos? El Consejo del Patrimonio no tiene instalaciones. No disponemos de climatización, seguridad ni ninguna de las infraestructuras necesarias para albergar algo así. Alguien sugirió que hay museos que lo acogerían. No. La voz de Robert interrumpió la discusión. Nada de museos. Así es como se pierden las cosas. Así es como nuestra historia la cuentan personas que no la entienden. ¿Entonces qué?, preguntó Claire. No podemos dejarlo todo en un agujero en el suelo. Todas las miradas se dirigieron a Sarah. Sintió que se sonrojaba. No estoy segura de lo que me estás preguntando, dijo Margaret con suavidad. Sarah, tú eres la propietaria de este terreno. Legalmente, eres dueña de todo lo que hay en él y debajo de él. El ayuntamiento no puede tomar decisiones sobre la colección sin tu participación. Pero no es mío, protestó Sarah. Pertenece a tu pueblo. Moralmente sí, dijo el Dr. Red Feather. Pero legalmente es complicado. Si simplemente entregaras los artefactos, podría haber problemas. Los coleccionistas podrían reclamar la propiedad basándose en antiguas facturas de venta. El gobierno federal podría confiscar los objetos adquiridos mediante permisos arqueológicos. Podría convertirse en una pesadilla legal que acabara con todo disperso por museos de todo el país. Sarah se sintió abrumada. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?
Robert la miró con esos ojos profundos y comprensivos. Lo mismo que hizo Walter Morse. Protegerlo. Conservarlo en custodia hasta que llegue el momento adecuado. Pero no sé cómo hacerlo. Solo soy una madre soltera con 3 trabajos. No sé nada sobre preservación cultural, fideicomisos legales, ni nada de esto. No tienes que hacerlo sola. Margaret dijo que el consejo ayudará. El Dr. Redfeather puede ayudar. Podemos formar una asociación, crear una fundación, pero necesitamos a alguien que sea dueño de la tierra, alguien que pueda ser el custodio legal mientras trabajamos para conseguir la propiedad tribal adecuada. Sarah miró a su alrededor a los rostros que la observaban. Estas personas o sus antepasados habían perdido tanto, sus tierras, su forma de vida, sus lugares sagrados, y ahora le pedían a ella, una desconocida, que les ayudara a recuperar una parte. Pensó en David, en su amor por esos bosques, pensó en las palabras de Emma, papá habría dicho que tenías que encontrarlo. De acuerdo, dijo Sarah en voz baja, lo haré, ayudaré en todo lo que pueda. El alivio en el rostro de Margaret era palpable. Gracias, Sarah. Pero cuando los miembros del consejo comenzaron a discutir los siguientes pasos, la logística y los marcos legales, Sarah sintió un nudo de ansiedad en el estómago. Acababa de comprometerse con algo enorme, algo que requeriría tiempo, energía y recursos que ella no tenía. ¿Cómo iba a proteger una colección de artefactos valorada en varios millones de dólares cuando ni siquiera podía permitirse arreglar su caldera? Como si leyera sus pensamientos, el Dr. Redfeather la llevó aparte. Sé que esto es abrumador, pero es posible que haya subvenciones disponibles. La Fundación Nacional para las Humanidades, el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas, incluso fundaciones privadas que apoyan la preservación de la cultura indígena. Si podemos documentar lo que hay aquí, demostrar su importancia histórica, podríamos conseguir financiación. ¿Financiación para qué? Para todo. Una conservación adecuada, seguridad, tal vez incluso la construcción de un pequeño centro patrimonial en este lugar. Un lugar donde la historia de Stillwater pueda ser contada por las voces de Stillwater. Sarah parpadeó. Un centro patrimonial aquí. ¿Por qué no? El árbol abuelo es parte de la historia de su pueblo. Aquí es donde ocurrió, donde les quitaron la tierra, donde Walter Morse decidió esconder lo que había salvado. Tiene sentido mantenerlo aquí para crear algo que honre tanto el pasado como el futuro. La idea era asombrosa. Sarah miró la cabaña destartalada, el enorme tocón que se elevaba de la tierra, el bosque que lo rodeaba por todos lados. ¿Podría esto realmente convertirse en algo más? ¿Algo que importara? Antes de que pudiera responder, un camión entró en el claro. Un camión nuevo, brillante y negro, con adornos cromados que reflejaban la luz del sol. Sarah no lo reconoció. Un hombre salió de él. Tenía unos 50 años. Llevaba unos vaqueros caros y una chaqueta North Face. Tenía el pelo plateado en las sienes y la cara bronceada, lo que sugería que era aficionado al golf y tenía casas de vacaciones. Hola, dijo con voz amistosa, pero con un tono de autoridad. Busco a Sarah Chen. Sarah dio un paso adelante con cautela. Soy yo. El hombre sonrió y le tendió la mano. Del Thornton. Soy promotor inmobiliario regional. He oído que recientemente ha comprado esta propiedad. Sarah le estrechó la mano brevemente. Las noticias vuelan. Es un pueblo pequeño. Sus ojos recorrieron el claro, fijándose en la cabaña, los miembros del consejo y el tocón del árbol. Tiene un lugar interesante aquí, muy rústico. En realidad estamos en medio de una reunión privada, dijo Sarah. Por supuesto, no le robaré mucho tiempo. Solo quería presentarme y decirles que, si alguna vez piensan vender, mi empresa estaría muy interesada. Esta ubicación tiene un gran potencial. Margaret se había acercado, con expresión cautelosa. ¿Potencial para qué? La sonrisa de Thornton no se alteró. Bueno, la zona está destinada a desarrollo residencial. Con los permisos adecuados, se podrían construir entre 8 y 10 casas en esta superficie. Hay un mercado en crecimiento para las propiedades rurales. Gente de Seattle que busca escapar de la ciudad. Esto podría ser muy valioso. No está en venta, dijo Sarah. Entiendo que acaba de comprarla, pero si las circunstancias cambian, aquí tiene mi tarjeta. Sacó una tarjeta de visita y se la entregó a Sarah. Estaríamos dispuestos a ofrecer mucho más que el valor de mercado, digamos $25,000. A Sarah se le cortó la respiración. $25,000.
Era más dinero del que había visto en su vida. Con eso podría pagar su coche, arreglar la caldera, cubrir el alquiler de un año, quizá más. La propiedad no está en venta, repitió Margaret con voz firme. Thornton finalmente la miró de verdad. ¿Y usted es? Margaret West. Soy del Consejo del Patrimonio de Stillwater. Algo brilló en el rostro de Thornton. Ah, ya veo. Bueno, señorita Chen, la oferta sigue en pie. Piénselo. $25,000 por 2 acres en un edificio condenado es generoso desde cualquier punto de vista. Asintió al grupo y regresó a su camioneta. Mientras se alejaba, Sarah se quedó de pie sosteniendo la tarjeta de visita, con la mente dando vueltas. Robert habló en voz baja. Ese hombre volverá y su oferta será más alta. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Sarah. Porque lo he visto antes. Los promotores inmobiliarios huelen las oportunidades, y si se corre la voz sobre lo que hay debajo de este terreno, lo que hay en esa cámara, vendrán en círculos como buitres. El Dr. Red Feather asintió. Tiene razón. Si esta colección se hace pública antes de que tengamos las protecciones adecuadas, tendrás que lidiar con presiones por todos lados. Coleccionistas, museos, promotores inmobiliarios, incluso cazadores de tesoros. Sarah se sintió mal. ¿Qué hago? Actuemos con cautela, dijo Margaret. Creemos rápidamente la fundación, consigamos las protecciones legales y mantengamos los detalles en secreto hasta que estemos preparados. ¿Pero cuánto tiempo llevará eso? Meses, probablemente, quizá más. Sarah pensó en su cuenta bancaria vacía, en las facturas que se acumulaban en la mesa de la cocina, en los extraños ruidos que había empezado a hacer su coche. ¿Podría aguantar meses con los promotores inmobiliarios ofreciéndole dinero? Emma, que había estado escuchando desde el porche de la cabaña, intervino. Mamá, no estarás pensando en vender, ¿verdad? No, respondió Sarah automáticamente. Luego, con más sinceridad, añadió. No lo sé, Emma. $25,000 es mucho dinero. No es suficiente, dijo Robert. Todos se volvieron para mirarlo. Lo que hay enterrado aquí, lo que Walter Morse protegía, vale más de lo que cualquier promotor inmobiliario pagaría. No en dinero, sino en significado, en justicia, en las historias de un pueblo que se negó a ser borrado. Miró a Sarah. Sé que lo estás pasando mal, me lo dijo Margaret, pero también sé que hay cosas que no se pueden medir en dólares. Tu marido lo entendía, por eso amaba estos bosques. Sabía que guardaban algo sagrado. A Sarah se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Cómo sabías que mi marido amaba los bosques? Margaret me dijo que era técnico forestal. Un hombre no elige ese trabajo a menos que se sienta llamado a ello, a menos que entienda que los árboles son más que madera, que la tierra es más que una propiedad. Robert se acercó. Encontraste este lugar por una razón. Quizás estabas destinada a ser su guardiana. O quizás solo hice una apuesta desesperada en una subasta del condado, dijo Sarah, pero su voz carecía de convicción. Quizás, asintió Robert, o quizás el bosque tiene una forma de encontrar a las personas adecuadas. Los miembros del consejo se marcharon cuando las sombras de la tarde se alargaron. Margaret prometió comenzar inmediatamente con los trámites para la fundación. La doctora Red Feather dijo que se pondría en contacto con sus colegas para informarse sobre las posibilidades de obtener subvenciones. Robert simplemente apretó la mano de Sarah entre las suyas y le dijo, confía en ti misma. Sabrás qué hacer cuando llegue el momento. Sarah condujo a casa en silencio. Emma iba a su lado en el asiento del copiloto. Jacob se había quedado dormido en la parte de atrás, con la cabeza apoyada en la ventanilla. Ha sido intenso, dijo Emma finalmente. Sí. ¿Vas a vender? Sarah apretó el volante con más fuerza. No quiero, pero apenas llegamos a fin de mes. El alquiler sube el mes que viene. El coche necesita frenos nuevos y la caldera. Lo sé, interrumpió Emma. Pero Robert tenía razón. Esto es más grande que nosotros. Esa gente lleva más de 100 años esperando recuperar su historia. No podemos simplemente entregársela a un promotor inmobiliario que lo va a arrasar todo y construir mansiones. ¿Cuándo te has vuelto tan sabia? Emma se encogió de hombros. Presto atención. Esa noche, Sarah no podía dormir. Estaba tumbada en la cama mirando al techo. La tarjeta de visita de Dale Thornton estaba en su mesilla de noche. $25,000. Eso resolvería muchos problemas. Pero también traicionaría todo lo que había descubierto, todo lo que Walter Morse había protegido, todo lo que la gente de Stillwater había perdido. A las 2 de la madrugada se levantó y fue a la cocina.
Preparó té y abrió su computadora portátil. Sacó las fotografías que el doctor Red Feather le había enviado, imágenes de los artefactos en la cámara de raíces, los abalorios que había hecho la tatarabuela de Robert, los documentos que probaban el reclamo del pueblo de Stillwater sobre sus tierras ancestrales, las plantas preservadas, especies que podrían contener secretos sobre la ecología forestal que se habían perdido. Esto no era solo historia, esto estaba vivo, esto importaba ahora, en el presente, para el futuro. Sarah pensó en una cita que había leído en alguna parte, tal vez en un libro que le había regalado David. No heredamos la tierra de nuestros antepasados, la tomamos prestada de nuestros hijos. Cerró el ordenador portátil y cogió la tarjeta de visita de Dale Thornton. Durante un largo momento, la sostuvo sobre la papelera. Luego la rompió por la mitad y tiró ambos trozos dentro. A la mañana siguiente, Sarah llamó a Margaret. Quiero seguir adelante con la fundación. Lo que sea necesario. El alivio de Margaret era palpable. Gracias, Sarah. Concertaré una reunión con nuestro abogado. Lo haremos oficial. Hay una cosa más, dijo Sarah. Quiero empezar a reforzar la seguridad de la propiedad. Cerraduras en la cabaña, quizá una valla. Si se corre la voz de lo que hay allí, quiero asegurarme de que esté protegido. Puedo ayudar con eso. El ayuntamiento tiene algunos fondos reservados para la preservación cultural. No es mucho, pero podría cubrir la seguridad básica. Durante las 2 semanas siguientes, Sarah se volcó en el proyecto. Instaló una cerradura resistente en la puerta de la cabaña y un candado en la trampilla que daba acceso a la cámara subterránea. Con la ayuda de 2 miembros del consejo que tenían experiencia en construcción, reforzó el suelo y las paredes de la cabaña. Seguía sin ser bonito, pero era más resistente. También empezó a documentarlo todo. Con la orientación del Dr. Red Feather, fotografió cada artefacto, creó descripciones detalladas y comenzó a compilar una base de datos. Era un trabajo lento que realizaba en las horas robadas después de sus turnos en la tienda de comestibles y entre sus otros trabajos. Emma ayudaba cuando podía, catalogando cuidadosamente los especímenes de plantas y cotejándolos con bases de datos botánicas. Jacob, para no quedarse fuera, se nombró a sí mismo guardia de seguridad oficial. Recorría la propiedad con un palo, anunciando que se castigaría severamente a cualquier intruso. Casi parecía normal, como si estuvieran construyendo algo juntos como familia, como si tuvieran un propósito más allá de la simple supervivencia. Entonces, 3 semanas después de la primera visita de Dale Thornton, las cosas se complicaron. Sarah llegó a la propiedad un sábado por la mañana y encontró un aviso clavado en la puerta de la cabaña. Era del Departamento de Urbanismo del condado. La propiedad había sido señalada para una inspección de seguridad debido a preocupaciones sobre la integridad estructural y los posibles riesgos medioambientales. A Sarah le temblaban las manos mientras leía el aviso. Riesgos medioambientales. La propiedad estaba impecable. Lo único que había bajo tierra era una cámara de conservación construida con mucho cuidado y respeto. Llamó a Margaret inmediatamente. «Es Thornton», dijo Margaret en cuanto Sarah le explicó la situación. «Está intentando echarte, pero puede hacerlo. ¿Puede simplemente denunciar la propiedad y conseguir que la declaren inhabitable? Si el condado encuentra infracciones, pueden declararla inhabitable y obligarte a repararla o demolerla. Y si no puedes permitirte ninguna de las dos cosas, pueden confiscar la propiedad por impago de tasas y venderla en una subasta. Esto es una locura. Así es como funciona el robo de tierras en la era moderna. Utilizan la burocracia en lugar de las armas». Sarah sintió cómo la rabia se acumulaba en su pecho. «Entonces, ¿qué hago? Luchar. Nosotros lucharemos. Voy a llamar a nuestro abogado ahora mismo. Y Sarah, no dejes que ningún inspector entre en esa propiedad sin la presencia de un representante legal. ¿Entendido? Sí, lo digo en serio. Puede que intenten presionarte, decirte que es solo una rutina. No caigas en la trampa». La inspección estaba programada para el jueves siguiente. Margaret dispuso que estuviera presente la abogada del Consejo del Patrimonio, una mujer perspicaz llamada Diana Ortega. El Dr. Red Feather también acudió, dispuesto a documentarlo todo. El inspector del condado llegó puntualmente, un hombre de mediana edad con una carpeta y aire de aburrimiento burocrático. Se presentó como Frank Mitchell. «No tardaremos mucho», dijo Mitchell. «Solo es una inspección rutinaria». «Nada de esto es rutinario», dijo Diana.
Mi cliente recibió esta notificación sin previo aviso y las acusaciones son, como mínimo, vagas. Mitchell se encogió de hombros. Solo hago mi trabajo, señora. Alguien presentó una denuncia. Tengo que investigar. ¿Quién presentó la denuncia?, preguntó Sarah. Esa información es confidencial. Por supuesto que lo es, murmuró Margaret. Mitchell recorrió la propiedad tomando notas. Examinó el exterior de la cabaña, comprobó las tablas del porche y miró por las ventanas. Esta estructura es claramente deficiente, probablemente construida sin permisos. Se construyó en la década de 1960, dijo Diana. Los requisitos para obtener permisos eran diferentes entonces. Aún así, debe cumplir con las normas de seguridad actuales si se utiliza como residencia. Mi cliente no vive aquí. Es un almacén. Mitchell arqueó una ceja. ¿Almacén de qué? De bienes personales. Necesitaré ver el interior. Diana se colocó delante de la puerta. No sin una orden judicial. El aburrimiento de Mitchell se evaporó, sustituido por irritación. Señora, estoy autorizado por el condado para inspeccionar propiedades que supongan un riesgo potencial para la seguridad. Y yo estoy autorizada por la ley para proteger los derechos de mi cliente recogidos en la Cuarta Enmienda. ¿Quiere ver el interior? Consiga una orden judicial. El enfrentamiento duró varios tensos segundos. Finalmente, Mitchell tomó nota en su bloc de notas. Bien, recomendaré que el condado exija reparaciones significativas para que la estructura cumpla con la normativa o su demolición. Recibirá el informe completo en un plazo de 10 días hábiles. Miró a Sarah. Si no puede permitirse arreglarlo, el condado puede encargarse de la demolición por una tarifa, o puede vender la propiedad tal cual y dejar que otra persona se ocupe de ello. Después de que se marchara, Sarah se sentó en los escalones de la cabaña, con la cabeza entre las manos. ¿Cuánto cree que costarían las reparaciones? Diana consultó sus notas. Para que una estructura como esta cumpla con la normativa, probablemente entre $15,000 y $20,000, quizá más. Sarah se rió con amargura. No tengo ni $1,500. Entonces necesitamos otra estrategia, dijo la doctora Redfeather. Había estado callada durante la inspección, pero ahora sacó su teléfono. Voy a ponerme en contacto con algunos contactos del Fondo Nacional para la Preservación Histórica. Si conseguimos demostrar que este lugar tiene importancia histórica, quizá podamos conseguir que lo declaren monumento protegido. ¿Cuánto tiempo llevaría eso?, preguntó Sarah. Meses, probablemente, pero impediría que el condado obligara a demolerlo mientras se revisa la solicitud. Margaret se sentó junto a Sarah. Hay otra opción. ¿Cuál? Hacerlo público, contar la historia. Mostramos a la gente lo que hay aquí, lo que está en juego. Si hay suficiente gente interesada, el condado no podrá simplemente arrasar este lugar. Diana negó con la cabeza. Es arriesgado. Hacerlo público significa cazadores de tesoros, saqueadores, circo mediático. Podría poner los artefactos en mayor peligro. También podría traer apoyo. El doctor Redfeather respondió con donaciones, voluntarios y presión política. A veces, la visibilidad es la mejor protección. Sarah miró a las tres mujeres, cada una de las cuales ofrecía un camino diferente a seguir. Resistencia legal, preservación histórica, concienciación pública. Cada estrategia tenía riesgos y beneficios, y ella no tenía ni idea de cuál era la correcta. Necesito pensar, dijo Sarah. Esa noche, volvió a quedarse despierta, con la mente agitada. Pensó en Dale Thornton y su oferta de $25,000, probablemente sentado en su oficina en ese momento, esperando a que ella cediera. Pensó en la carpeta del inspector y en la maquinaria burocrática del condado que avanzaba hacia la condena. Pensó en las palabras de Robert Clearwater. Algunas cosas no se pueden medir en dólares, pero los dólares pagaban el alquiler. Los dólares mantenían las luces encendidas, la comida en la mesa y a sus hijos a salvo. Hacia medianoche, sonó su teléfono. Era un número desconocido. Sarah casi no contestó, pero algo la hizo descolgar. Señorita Chen, la voz era masculina, suave, desconocida. ¿Quién es? Me llamo Richard Holbrook. Soy coleccionista de artefactos indígenas. He oído por ahí que podría haber entrado en posesión de algunos objetos interesantes. A Sarah se le heló la sangre. No sé de qué está hablando. Vamos, no juguemos. La colección de Walter Morse ha sido legendaria en ciertos círculos durante décadas. Si realmente la tiene, estaría muy interesado en hacerle una oferta. No está en venta.
Todo está en venta, señorita Chen. Solo es cuestión de precio. Estaría dispuesto a pagar una cantidad generosa. Digamos $100,000 por toda la colección. El corazón de Sarah latía con fuerza. $100,000. Era una cantidad que le cambiaría la vida. Era seguridad, estabilidad, un futuro. ¿Cómo ha conseguido mi número?, preguntó. Tengo mis fuentes. Piense en mi oferta. Volveré a llamarla dentro de unos días. Colgó. Sarah se quedó sentada en la oscuridad, temblando. $100,000. 25 de Thornton. Le llegarían más ofertas. Estaba segura de ello. La presión seguiría aumentando hasta que ella se derrumbara. A menos que hiciera lo que Margaret le sugería, a menos que lo hiciera público y sacara toda la historia a la luz. Volvió a pensar en David, en la forma en que solía hablar de los bosques con tanta reverencia. Él creía que algunos lugares eran sagrados, que algunas historias debían ser contadas, incluso cuando era difícil, incluso cuando te costaba algo. Sarah cogió el teléfono y llamó a Margaret. Son las 2 de la madrugada, respondió Margaret somnolienta. Lo sé, lo siento, pero he tomado una decisión. Sarah respiró hondo. Hagámoslo público. Contemos la historia. Toda. Hubo una pausa. Entonces Margaret dijo, ¿estás segura? No, pero lo voy a hacer de todos modos. De acuerdo, dijo Margaret, y Sarah pudo oír la sonrisa en su voz. De acuerdo, vamos a mostrarles lo que tenemos. La decisión de hacerlo público lo cambió todo. En las 48 horas siguientes a la llamada nocturna de Sarah a Margaret, el Consejo del Patrimonio de Stillwater había elaborado un plan. Elder Redfeather se puso en contacto con una amiga periodista del Seattle Times, una mujer llamada Jenna Park, especializada en reportajes de investigación sobre los derechos de los indígenas y la justicia medioambiental. Margaret se puso en contacto con las cadenas de noticias locales, y Sarah, a pesar de su terror ante la perspectiva de las cámaras y las entrevistas, aceptó ser la cara visible de todo ello. Tú eres la propietaria, le explicó Margaret mientras se sentaban en la pequeña sala de estar de Sarah para planear la estrategia. Tú eres la que lo ha encontrado. Tu historia es importante. Yo no soy nadie. Sarah protestó. Solo soy una madre soltera que compró un edificio en ruinas. Precisamente por eso tu historia es importante, dijo el Dr. Redfeather. Eres cercana. No eres una coleccionista adinerada ni una institución académica. Eres una persona normal que hizo lo correcto cuando podría haber hecho lo rentable. La gente se identificará con eso. El artículo del Seattle Times se publicó un miércoles por la mañana. El titular decía, Tesoro escondido en la región maderera. Una madre soltera descubre una valiosa colección indígena bajo la cabaña de un tocón de árbol. Jenna Park había investigado a fondo. El artículo contaba toda la historia. La subasta del condado, la desesperada puja de Sarah, el descubrimiento de la cámara subterránea, los artefactos y documentos que probaban la reclamación del pueblo Stillwater sobre las tierras robadas. Había entrevistado a Margaret y Robert Clearwater, incluido fotografías de los abalorios y las plantas conservadas, y detallado el limbo legal en el que se encontraba la colección. Pero lo que le daba a la historia su impacto emocional era la propia Sarah. Jenna la había captado tal y como era, agotada, luchando, decidida, una viuda que intentaba honrar el amor de su difunto marido por el bosque, una madre que enseñaba a sus hijos que algunas cosas importaban más que el dinero. El artículo terminaba con un llamamiento directo. Sarah Chen no tiene los recursos para conservar esta colección por sí sola, pero se niega a dejar que sea vendida a coleccionistas o destruida por promotores inmobiliarios. El Consejo del Patrimonio de Stillwater está buscando apoyo para crear una fundación que proteja estos artefactos y, finalmente, los devuelva a las personas a las que fueron robados. Esta es una historia sobre la justicia retrasada, pero no denegada, y necesita tu ayuda. Sarah leyó el artículo 3 veces antes de que empezaran a llegar las llamadas. La primera fue de su vecino, que la felicitaba. Luego llamó el director de la escuela de Emma, que quería llevar a sus alumnos a visitarla con fines educativos. Después, un profesor de historia local de la universidad comunitaria. A continuación, alguien de la oficina del gobernador. Al mediodía, el teléfono de Sarah no paraba de sonar. Las furgonetas de los medios de comunicación comenzaron a llegar a su casa de alquiler. Tuvo que enviar a Jacob a casa de un amigo porque los periodistas no dejaban de llamar a la puerta. Margaret llamó sin poder contener su emoción. Sarah, tienes que ver esto.
El artículo se ha compartido más de 10,000 veces en las redes sociales. La gente está haciendo donaciones al Consejo del Patrimonio. En su mayoría son pequeñas cantidades, $10 aquí, $20 allá, pero se están acumulando. Hemos recaudado casi $3,000 desde esta mañana. Sarah se sintió mareada. $3,000 en un día y sigue aumentando. El Dr. Red Feather dice que la universidad quiere enviar un equipo para documentar adecuadamente la colección. Ha llamado el National Trust for Historic Preservation. Están acelerando una solicitud de designación como lugar emblemático. ¿Y el condado? ¿Qué pasa con la orden de demolición? La voz de Margaret se volvió sombría. Hasta ahora no han dicho nada, pero supongo que no podrán ignorar tanta atención. Tenía razón. El viernes, el condado emitió un comunicado en el que decía que el informe de inspección estaba siendo revisado y que no se tomaría ninguna medida hasta que se hubiera consultado a todas las partes interesadas. Era un lenguaje burocrático que significaba que estaban dando marcha atrás, al menos temporalmente. Pero no todo el mundo estaba contento con la publicidad. El sábado por la mañana, Sarah descubrió que le habían rayado el coche. Alguien había grabado un mensaje en la pintura del lado del conductor. Déjalo en paz. Se quedó en la entrada de su casa mirando el metal rayado, sintiéndose violada y enfadada. Emma salió, vio los daños e inmediatamente sacó su teléfono para hacer fotos. Vamos a denunciarlo, dijo Emma. ¿A quién? A la policía. A todo el mundo. Lo publicaré en las redes sociales. Para que la gente vea a qué te enfrentas. Sarah dudó. Eso podría empeorar las cosas. O podría hacer que la gente se diera cuenta de que no se trata solo de historia. Se trata de gente que intenta intimidarte para que te rindas. Emma tenía razón. Sarah publicó la foto con un sencillo pie de foto. Alguien no quiere que se cuente esta historia. Yo la voy a contar de todos modos. La respuesta fue abrumadora. Llegaron montones de mensajes de apoyo. Alguien creó una campaña en GoFundMe para ayudar a Sarah a reparar su coche y mejorar la seguridad de la propiedad. En 24 horas se recaudaron $8,000. Pero el apoyo vino acompañado de un mayor escrutinio. Sarah empezó a recibir llamadas amenazantes, siempre de números ocultos. Hombres con voces duras que le decían que se metiera en sus asuntos o dejara de causar problemas. Los denunció a la policía, que dijo que investigaría, pero no parecía muy optimista sobre la posibilidad de encontrar a los autores de las llamadas. La presión se intensificó cuando Dale Thornton se presentó en su lugar de trabajo. Sarah estaba reponiendo el pasillo de los cereales en la tienda de comestibles cuando lo vio caminando hacia ella. Su costosa chaqueta desentonaba entre las luces fluorescentes y los precios rebajados. Señorita Chen, ¿tiene un momento? Estoy trabajando, no tardaré mucho. Miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos. He leído el artículo, muy convincente, pero creo que estás complicando las cosas más de lo necesario. Sarah siguió organizando las cajas de copos de maíz. No recuerdo haberle pedido su opinión. Mi empresa está dispuesta a aumentar nuestra oferta. $50,000 en efectivo. Podría librarse de todo este estrés, de toda esta presión. Dejar que otros se ocupen de los quebraderos de cabeza. La propiedad no está en venta. La fachada amistosa de Thornton se resquebrajó ligeramente. Estás siendo míope. ¿Tienes idea de a qué te enfrentas? Solo los honorarios legales te llevarán a la bancarrota. Y esa colección, esos artefactos, acabarán atascados en los tribunales durante años. Mientras tanto, te ahogarás en deudas, tratando de mantener una propiedad que no puedes permitirte, protegiendo objetos que quizá nunca beneficien a las personas a las que intentas ayudar. Sarah se volvió hacia él. ¿Es eso una amenaza? Es la realidad. Te estoy ofreciendo una salida antes de que esto se ponga feo. Ya está feo, señor Thornton. Alguien rayó mi coche. Estoy recibiendo llamadas amenazantes. Mis hijos están asustados. Así que, si está intentando intimidarme, llega demasiado tarde. Ya estoy intimidada, pero no voy a dar marcha atrás. Thornton la observó durante un largo rato. Luego sacó otra tarjeta de visita. Cuando cambie de opinión, llámeme. Los $50,000 no estarán sobre la mesa para siempre. Se marchó, dejando a Sarah temblando de adrenalina y rabia. Esa noche, se reunió con Margaret, Elder Red Feather, Diana Ortega y Robert Clearwater en la propiedad. Habían convocado una reunión de emergencia de lo que ahora llamaban la Junta de la Fundación del Patrimonio de Stillwater, aunque la fundación aún no existía oficialmente.
La presión seguirá aumentando, advirtió Diana. Thornton no es el único que quiere esta tierra. He oído rumores de que una empresa maderera está interesada en los terrenos circundantes. Si consiguen tu parcela, podrán acceder al bosque antiguo que actualmente está protegido. Así que en realidad no se trata de los artefactos, dijo Sarah. Se trata de todo, dijo Robert en voz baja. La tierra, los árboles, la historia, el dinero. Todo está conectado. Siempre lo ha estado. La doctora Red Feather abrió algo en su ordenador portátil. Sin embargo, tengo buenas noticias. La Fundación Nacional para las Humanidades se ha puesto en contacto conmigo. Quieren considerar la colección para una subvención de conservación. Es un proceso competitivo, pero si conseguimos presentar una solicitud sólida, podríamos obtener financiación para un almacenamiento adecuado, control climático, seguridad e incluso un pequeño centro de visitantes. ¿De cuánto estamos hablando?, preguntó Sarah. Potencialmente, hasta $500,000. Sarah casi se atraganta. ¿$500,000? No está garantizado. Tendríamos que demostrar su importancia histórica, su valor cultural y su potencial educativo. Pero el hecho de que la colección incluya documentación sobre violaciones de tratados federales la hace políticamente importante. Hay gente en Washington, D.C., a la que le encantaría que se conservara como prueba de las irregularidades del gobierno. Margaret se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto tiempo duraría el proceso de solicitud? Probablemente entre 6 meses y 1 año. Sarah no tiene 1 año, dijo Diana sin rodeos. El condado va a tomar medidas pronto. Thornton seguirá presionando, y quien quiera que haya rayado su coche y esté haciendo esas llamadas telefónicas, no va a parar. Entonces tenemos que acelerar la protección. Margaret dijo, ¿y si creamos una presencia humana aquí? Dejemos claro que esta propiedad está vigilada, que cualquier intento de dañarla o robar en ella tendrá testigos. ¿Te refieres a guardias?, preguntó Sarah. Me refiero a la comunidad. ¿Y si invitamos a la gente a venir a ayudar? ¿Voluntarios que quieran preservar el sitio? ¿Que quieran ser parte de la historia? Podríamos organizar grupos de trabajo para mejorar la propiedad, tal vez incluso empezar a construir instalaciones adecuadas. El Dr. Red Feather asintió con entusiasmo. Tengo estudiantes que estarían encantados de participar en algo así. Trabajo de campo real, preservación histórica real, no solo teoría académica. Y el Consejo del Patrimonio tiene miembros que han estado buscando un proyecto en torno al cual unirse. Margaret añadió, este podría ser el proyecto. Durante las 2 semanas siguientes ocurrió algo extraordinario. La gente acudió. Vinieron de Pine Haven y de los pueblos de los alrededores. Vinieron de Seattle y Portland. Algunos eran indígenas, relacionados con el pueblo Stillwater u otras tribus desplazadas. Otros eran ecologistas, historiadores, estudiantes, jubilados en busca de un trabajo significativo. Vinieron con herramientas, suministros y determinación. Un contratista que había leído el artículo donó madera. Un electricista jubilado se ofreció a instalar paneles solares. Los estudiantes universitarios acamparon en la propiedad en tiendas de campaña y catalogaron los artefactos bajo la supervisión del Dr. Red Feather. Las mujeres locales del Consejo del Patrimonio instalaron una cocina en un pabellón temporal, alimentaron a los voluntarios y enseñaron a cualquiera que quisiera aprender sobre los alimentos y métodos de cocina tradicionales. Emma se volcó en el proyecto con una pasión sorprendente. Ayudó a organizar el horario de los voluntarios, gestionó las cuentas de las redes sociales y realizó visitas guiadas a los visitantes. Jacob se nombró a sí mismo encargado de dar la bienvenida, estrechando la mano a todo el mundo y contándoles el importante trabajo de su madre. Sarah se encontró en el centro de algo que parecía un movimiento. Cada mañana, llegaba a la propiedad y se encontraba con 20 o 30 personas que ya estaban allí trabajando, construyendo vallas, reforzando la cabaña, creando un camino adecuado desde la carretera e instalando cámaras de seguridad donadas por una empresa tecnológica de Seattle. Robert Clearwater acudía casi todos los días, normalmente sentado en una silla plegable cerca del tocón de un árbol, contando historias a cualquiera que quisiera escucharlas. Historias sobre la gente de Stillwater, sobre el árbol abuelo cuando aún se erigía imponente, sobre su abuela, que había sido expulsada de estas tierras cuando era niña. Ella solía decir, contó Robert a un grupo de estudiantes universitarios una tarde,
que los árboles lo recuerdan todo, a cada persona que ha caminado bajo ellos, cada palabra pronunciada a su sombra, cada promesa hecha y rota. Decía que cuando los leñadores talaron el árbol abuelo, pensaban que solo estaban cortando madera, pero estaban cortando la memoria misma. Los estudiantes escuchaban, hipnotizados. Una de ellos, una joven con un cuaderno, preguntó, ¿cree que el árbol sigue vivo de alguna manera, espiritualmente? Robert sonrió. Creo que la vida no termina solo porque algo haya sido talado. Las raíces siguen aquí, el tocón sigue aquí, y todos estos artefactos, toda esta historia que Walter Morse conservó, es como el último regalo del árbol, mostrándonos lo que importa, lo que vale la pena proteger. Sarah, que escuchaba desde cerca, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Había pasado tanto tiempo preocupada por el dinero, las amenazas legales y hacer lo correcto. Pero esta comunidad que se formaba en torno a un propósito común, era algo que su marido habría reconocido. Esto era lo que él quería decir cuando hablaba del poder sagrado del bosque. No era magia, solo significado, solo personas que decidían preocuparse por algo más grande que ellas mismas. La transformación de la propiedad fue notable. En un mes, la destartalada cabaña se había estabilizado y protegido contra las inclemencias del tiempo. Una valla de seguridad adecuada rodeaba el claro. Los paneles solares proporcionaban electricidad. Se había construido una pequeña estructura de madera que servía de centro de visitantes con exposiciones sobre la historia del pueblo Stillwater y el significado del árbol abuelo. Pero el trabajo más importante se realizó bajo tierra. La doctora Red Feather y su equipo dedicaron cientos de horas a documentar adecuadamente cada artefacto de la cámara de raíces. Crearon una base de datos con fotografías, medidas e información sobre la procedencia. Instalaron un sistema de climatización y vitrinas con protección UV para los objetos más frágiles. Trataron el trabajo con el respeto que merecía. Y durante todo ese tiempo, Sarah compaginó 3 trabajos. Llegaba a casa agotada, ayudaba a sus hijos con los deberes y luego se desplazaba hasta la propiedad para comprobar los avances, responder a preguntas y recordarse a sí misma por qué estaba haciendo todo eso. La solicitud de subvención al Fondo Nacional para las Humanidades se presentó a finales de febrero. Diana Ortega también había presentado la documentación para obtener la condición oficial de organización sin ánimo de lucro para la Stillwater Heritage Foundation, y el Fondo Nacional para la Preservación Histórica había designado el lugar como candidato a ser declarado monumento histórico, lo que bloqueó temporalmente cualquier acción del condado. Las cosas avanzaban, lentamente, pero avanzaban. Entonces, Richard Holbrook, el coleccionista que había llamado ofreciendo $100,000, se presentó en persona. Sarah estaba en la propiedad un sábado ayudando a pintar el centro de visitantes cuando un Mercedes negro se detuvo en el claro. De él salió un hombre de unos 60 años, vestido con lo que Sarah reconoció como ropa informal cara, del tipo de look artísticamente desaliñado que costaba más que su alquiler mensual. Señorita Chen, le tendió la mano. Richard Holbrook, hablamos por teléfono. Sarah se limpió la pintura de las manos, pero no le dio la mano. Recuerdo que le dije que la colección no estaba en venta. Sí, bueno, las circunstancias cambian. He seguido su historia con gran interés. Es muy admirable lo que está haciendo aquí, pero me pregunto si ha considerado todas sus opciones. Margaret había aparecido desde el interior del centro de visitantes, con expresión cautelosa. ¿Podemos ayudarle en algo, señor Holbrook? Él sonrió. Solo he venido a hacer una oferta formal por la colección. $250,000. Es más que suficiente para crear su fundación, construir unas instalaciones adecuadas y aún sobrar fondos para la señorita Chen y su familia. Los objetos no están en venta, dijo Margaret con firmeza. Todo está en venta y antes de rechazar la oferta, considere esto. Le ofrezco mantener la colección intacta. Muchos coleccionistas la desmembrarían y venderían las piezas individualmente a museos de todo el mundo. Yo le propongo conservarla en su totalidad y crear un museo privado que estaría abierto a investigadores y miembros de la tribu con cita previa. Elder Red Feather se había unido a ellos junto con varios voluntarios. Un museo privado en el que ustedes controlan el acceso, dijo ella, donde la historia se cuenta según sus condiciones. Mejor que dispersarse por los 4 vientos.
Mejor que permanecer encerrado en un sótano mientras pasan años luchando en batallas legales y esperando subvenciones que quizá nunca se materialicen. Robert Clearwater salió de su lugar habitual junto al tocón del árbol, moviéndose lentamente con su bastón. Señor Holbrook, ¿cuánto cree que vale el alma de un pueblo? Holbrook se volvió hacia él. Lo siento. Estos artefactos, estos documentos, no son solo objetos valiosos. Son la prueba de que existimos, de que se nos hizo daño, de que tenemos derecho a lo que nos fue robado. ¿Cuánto dinero le convencería para vender su propia historia? Con todo respeto, señor, no estoy tratando de robar nada. Estoy ofreciendo un valor de mercado justo. No hay un valor de mercado justo para lo que no se puede poseer, dijo Robert en voz baja. Estos objetos pertenecen al pueblo Stillwater. Siempre lo han hecho, siempre lo harán. La única pregunta es si nos serán devueltos por la justicia o si permanecerán en manos de ladrones. El rostro de Holbrook se endureció. Yo no soy un ladrón. No, asintió Robert. Solo eres un hombre que quiere lucrarse con el robo. Hay una diferencia, pero no mucha. El claro se había quedado en silencio. Los voluntarios habían dejado de trabajar para observar el enfrentamiento. Holbrook miró a su alrededor a los rostros reunidos, todos ellos unidos en su oposición. Sacó una tarjeta de visita y la dejó sobre una mesa cercana. Mi oferta es válida durante 72 horas. Después de eso, buscaré otras vías para adquirir piezas de esta colección. ¿Es eso una amenaza?, preguntó Diana con brusquedad. Es una realidad. Existen mecanismos legales para impugnar la procedencia poco clara, para cuestionar las reclamaciones de propiedad. Tengo recursos, señorita Chen, recursos importantes. Puede que le resulte más caro luchar contra mí que aceptar mi oferta. Se dirigió a su Mercedes y se marchó, dejando tras de sí una nube de polvo y tensión. Sarah se sentó pesadamente sobre un cubo de pintura. Esto nunca va a terminar, ¿verdad? Siempre habrá alguien intentando quitárnoslo. Sí, respondió Robert con sencillez. Eso es lo que pasa cuando defiendes algo. El mundo se revela. Estoy tan cansada, admitió Sarah. Estoy tan cansada de luchar. Margaret se arrodilló a su lado. Entonces dejemos que luchemos por ti. No tienes que cargar con esto sola. Durante los días siguientes, Sarah consideró seriamente sus opciones. $250,000 cambiarían su vida. Pagarían la universidad de Emma, garantizarían que Jacob tuviera lo que necesitaba, le darían una seguridad que nunca había conocido. Pero también significaría rendirse. Significaría que todo este trabajo, toda esta comunidad, todo este significado no habían sido más que una actuación temporal antes de la inevitable venta. Pensó en David constantemente durante esas 72 horas. Sacó viejas fotos de él, videos de su teléfono, cualquier cosa que le hiciera sentir cerca de su recuerdo. En un video grabado un año antes de su muerte, él caminaba por el bosque con Jacob a hombros, señalando diferentes árboles y explicando su papel en el ecosistema. ¿Ves ese grande amigo?, decía la voz de David. Es un Douglas que lleva aquí más tiempo que todo nuestro país. Piénsalo. Este árbol ya estaba vivo cuando los primeros pobladores pisaron esta tierra. Y si tenemos suerte, si lo cuidamos, seguirá aquí mucho después de que nosotros hayamos desaparecido. ¿Y si alguien lo tala?, preguntó la vocecita de Jacob. Entonces nuestra tarea es recordarlo, contar su historia, asegurarnos de que su vida tuvo sentido. Sarah vio el video 3 veces, con lágrimas corriendo por su rostro. David creía que la memoria era importante, que ser testigo de lo que había sucedido antes era un deber sagrado. Pensó en la gente de Stillwater, dispersa y desplazada, pero que seguía luchando por el reconocimiento. Pensó en la abuela de Robert, que había hablado del árbol abuelo hasta el día de su muerte. Pensó en Walter Morse, que pasó 40 años en custodia secreta porque creía en la justicia final. Y pensó en sus hijos, que la veían enfrentarse a esta elección imposible. ¿Qué les estaba enseñando? ¿Que todo tenía un precio o que algunas cosas merecían la pena protegerlas sin importar el coste? Cuando expiraron las 72 horas, Sarah llamó a Richard Holbrook. Señor Holbrook, soy Sarah Chen. Si la Chen, me alegro de que llame. ¿Hablamos de los términos? No, le llamo para decirle que la colección no está en venta, ni por 250,000, ni por ninguna otra cantidad. Estos artefactos serán devueltos al pueblo de Stillwater a través de los canales legales adecuados, y ninguna cantidad de dinero cambiará eso.
Hubo una larga pausa. Está cometiendo un error. Quizás, pero es mi error. Colgó antes de que él pudiera responder. Margaret, que había estado sentada con ella durante la llamada, la abrazó con fuerza. «Hiciste lo correcto». «Espero que sí», dijo Sarah, «porque estoy aterrorizada». Las semanas siguientes trajeron consigo tanto avances como nuevos retos. La Fundación Nacional para las Humanidades envió un equipo para evaluar la colección con vistas a la concesión de la subvención. Pasaron 3 días examinando los artefactos, revisando la documentación y entrevistando a Sarah, Margaret y al Dr. Redfeather. Su valoración fue positiva, pero sin compromiso. La decisión se tomaría en un plazo de 6 meses. El condado, ante la creciente presión pública, retiró formalmente la orden de demolición y reclasificó la propiedad como lugar histórico en espera de la revisión del Fideicomiso Nacional. Fue una victoria temporal, pero significativa, y la comunidad siguió creciendo. La Fundación del Patrimonio de Stillwater contaba ahora con más de 200 miembros. Los voluntarios habían construido una zona de aparcamiento adecuada e instalado carteles interpretativos a lo largo de un sendero natural que serpenteaba por la propiedad. Grupos escolares acudían a visitarla. Un documentalista de Portland había comenzado a rodar un largometraje sobre el lugar, pero Richard Holbrook cumplió su amenaza implícita. Presentó un recurso judicial, alegando que varios objetos de la colección habían sido adquiridos por medios cuestionables y debían estar sujetos a las leyes arqueológicas federales, que permitirían que fueran reclamados por museos o coleccionistas privados con documentación legítima sobre su procedencia. Diana Ortega estaba segura de que podían luchar contra ello, pero el litigio era caro y llevaba mucho tiempo. Los modestos fondos de la fundación se agotarían rápidamente. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un bufete de abogados de Seattle, uno de los más grandes del noroeste del Pacífico, se puso en contacto con ellos. Habían leído sobre el caso y querían ofrecerles representación pro bono. Los litigios sobre derechos indígenas eran una prioridad para su iniciativa de justicia social y consideraban que la colección Stillwater era precisamente el tipo de caso que podía sentar importantes precedentes. Con una representación legal de alto nivel asegurada, el impulso volvió a cambiar. El bufete presentó contrademandas, impugnó la legitimidad de Holbrook para presentar cualquier reclamación y comenzó a elaborar una estrategia legal integral para garantizar que la colección permaneciera intacta y bajo el control de la fundación. Llegó la primavera, trayendo consigo flores silvestres a la propiedad y una sensación de cauteloso optimismo. Una mañana de abril, Sarah recibió una llamada de la Fundación Nacional para las Humanidades. La subvención había sido aprobada. $500,000 para la conservación, la educación y la construcción de un centro permanente del patrimonio. Sarah se sentó en su coche en el aparcamiento del supermercado, con el teléfono pegado a la oreja, incapaz de hablar. $500,000. Era real, lo habían conseguido. Llamó a Margaret, que gritó tan fuerte que Sarah tuvo que alejar el teléfono de su oreja. Luego llamó al Dr. Redfeather, que se echó a llorar, y después a Diana, que se permitió una rara sonrisa y dijo: «Ahora empieza el verdadero trabajo». La inauguración del Centro del Patrimonio de Stillwater tuvo lugar en un cálido día de junio. Asistieron más de 300 personas, entre ellas líderes tribales de toda la región, representantes estatales, activistas medioambientales y docenas de voluntarios que habían ayudado a construir los cimientos. Robert Clearwater dirigió una ceremonia de bendición, hablando en la lengua de Stillwater, que su abuela le había enseñado en secreto, una lengua que casi se había perdido. Sus palabras se propagaron por el claro, sobre el enorme tocón del árbol, hasta el bosque más allá. Cuando le tocó hablar a Sarah, se puso de pie ante la multitud, con sus hijos a su lado, y luchó por encontrar las palabras adecuadas para el momento. «Hace un año», comenzó, «compré esta propiedad por $3,000 en una subasta del condado. La gente me dijo que estaba tirando el dinero, que había comprado un montón de madera podrida con una puerta. No se equivocaban en lo del dinero. Entonces estaba arruinada y sinceramente sigo bastante arruinada». La risa se extendió entre la multitud. «Pero lo que encontré aquí, lo que todos hemos descubierto juntos, vale más que cualquier cantidad de dinero. Este lugar me enseñó que la historia no es solo algo que está en los libros.
Está viva, está en la tierra bajo nuestros pies, en las raíces de los árboles, en las historias que elegimos recordar y contar. A los habitantes de Stillwater les robaron sus tierras, les suprimieron su cultura y casi borraron su propia existencia. Pero sobrevivieron, recordaron. Y ahora, gracias a la dedicación de Walter Morse y al increíble apoyo de la comunidad, su historia se está contando. Miró a Robert, a Margaret, a los rostros de los descendientes de Stillwater reunidos en primera fila. Este no es mi centro patrimonial. Es vuestro. Siempre ha sido vuestro. Solo estoy agradecida de haber podido ayudar a traerlo a casa. La multitud estalló en aplausos. Emma rodeó con sus brazos la cintura de Sarah. Jacob levantó el puño en el aire como si hubieran ganado el campeonato. Esa noche, cuando se puso el sol y la multitud se dispersó, Sarah se quedó sola junto al tocón del árbol. Puso la mano sobre la madera antigua, sintiendo su calor, su solidez. «Lo conseguimos, David», susurró. «No sé si puedes oírme, pero lo hemos conseguido». El bosque que la rodeaba parecía contener la respiración, y en esa quietud, Sarah sintió algo que no había sentido en años. Paz. No la paz de no tener problemas, porque aún quedaban retos por delante. Batallas legales que resolver, un centro patrimonial que construir, una colección que conservar y compartir adecuadamente. Pero la paz de saber que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. 6 meses después, el Centro del Patrimonio de Stillwater abrió oficialmente sus puertas. El edificio era precioso, una estructura moderna diseñada para honrar la arquitectura tradicional, con grandes ventanas que daban al bosque y al tronco del árbol abuelo en su centro. En el interior, los artefactos se exhibían con reverencia y contexto. Cada pieza contaba una historia, no solo de objetos, sino también de personas. Los abalorios que había hecho la tatarabuela de Robert, los documentos que probaban las violaciones del tratado, las plantas conservadas que mostraban lo que el bosque había perdido y lo que se podía recuperar. Y en un lugar de honor, una fotografía de Walter Morse de pie junto al tocón del árbol con una placa que decía: «Guardián de la memoria, guardián de la fe, creyente en la justicia retrasada pero no denegada». El centro se convirtió en un destino. Grupos escolares acudían para participar en programas educativos. Los investigadores solicitaban acceso a los archivos. Los turistas se detenían de camino a la costa. Pero lo más importante es que acudían los descendientes de Stillwater. Venían a ver su historia, a tocar los objetos que habían fabricado sus antepasados, a estar en un espacio que honraba su supervivencia. Robert Clearwater murió plácidamente mientras dormía 2 meses después de la inauguración. Tenía 92 años. En su funeral, Margaret le dijo a Sarah que él había dicho que este centro patrimonial era la respuesta a las plegarias que había estado rezando desde su infancia. Vivió para ver cómo se honraba la historia de su pueblo. Margaret dijo que eso era todo lo que él quería. Sarah pensó en ello a menudo durante los meses siguientes. ¿Cuántas oraciones se habían respondido con su puja de $3,000 en una subasta del condado? ¿Cuántas generaciones de dolor se habían reconocido al negarse a vender al mejor postor? La propiedad que todo el mundo decía que no tenía valor resultó contener artefactos y documentos por valor de $285 millones. Pero el valor real no se podía medir en dinero. Se medía en restauración, en sanación, en los rostros de los niños indígenas que veían las obras de sus antepasados expuestas con orgullo en lugar de encerradas en el sótano de un museo. Emma se graduó en el instituto esa primavera y anunció que iba a estudiar museología y conservación de la cultura indígena en la universidad. «Gracias a ti, mamá», dijo, «porque me enseñaste que una sola persona realmente puede marcar la diferencia». Jacob, ahora con 10 años, hacía visitas guiadas al centro patrimonial los fines de semana, contando a los visitantes la historia del árbol del abuelo y de la señora que compró un tocón de árbol y encontró un tesoro. Y Sarah siguió trabajando, siguió luchando por llegar a fin de mes, siguió viviendo una vida que desde fuera parecía normal, pero ella sabía que no era así. Sabía que las personas normales que hacían cosas extraordinarias eran la única razón por la que se hacía justicia, la única razón por la que se corregía la historia, la única razón por la que se encontraba lo perdido. Una mañana, de pie en el centro patrimonial, contemplando el amanecer a través de las ventanas,
Sara pensó en el viaje que la había traído hasta allí, el dolor de perder a David, la desesperación de aquella subasta del condado, el terror del descubrimiento, la presión de las amenazas y las ofertas, la comunidad que se había formado en torno a un propósito común. Pensó en la promesa que le había hecho a David de intentar poseer un pedazo de tierra. Había hecho más que eso. Se había convertido en la administradora de un terreno sagrado, la guardiana de una historia robada, un puente entre el pasado y el futuro, y había enseñado a sus hijos la lección más importante que conocía, que la riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en significado, en propósito, en el valor de hacer lo correcto, incluso cuando te cuesta todo. Cualquiera puede cambiar el mundo si está dispuesto a ver valor donde otros ven desperdicio y a mantenerse firme cuando todos los demás le dicen que se rinda. Mientras la luz de la mañana llenaba el centro patrimonial, calentando las vitrinas e iluminando la historia del pueblo de Stillwater, Sarah Chen supo que algunas inversiones daban dividendos que nunca podrían calcularse. Algunas compras compraban más que propiedades. Compraban justicia, compraban sanación, compraban esperanza. Y, a veces, las personas que parecen tener menos que ofrecer acaban dando el regalo más valioso de todos. La negativa a dejar que la historia caiga en el olvido, la determinación de hacer lo correcto y la fe en que una persona corriente que se encuentra en el lugar adecuado en el momento adecuado puede cambiarlo todo. Fin. A continuación, te esperan otras 2 historias impactantes. Haz clic para seguir descubriendo. Y no olvides suscribirte si crees que la verdad merece ser escuchada y que los sueños olvidados aún merecen volar.